qué? Porque explica el espíritu de las fiestas dionisíacas, fiestas a Dionisios en las cuales se representaban las comedias y tragedias de la Grecia antigua. Era el gran centro de la antigua Grecia, era el festival de teatro de la primavera, es decir, hacia esta época, marzo, abril, con la primavera, eran las fiestas dionisíacas, las fiestas a la fertilidad, porque pasaba el invierno, se moría el invierno y nacía Demeter, renacía, ¿verdad? La diosa del trigo, y también Dionisios, el dios del vino, imagínense. Entonces, de ahí vienen las dionisíacas, bacanales, de viene Bacum para los romanos, donde todo era una explosión, donde la gente salía a ver teatro, a disfrutar teatro, a emborracharse y a tener un ambiente carnavalesco orgiástico. Casi todas las fiestas terminaban en orgías, según los textos que todavía preservamos. Ustedes pueden ver eso en el banquete, especialmente los banquetes, el banquete de Platón, el banquete de Jenofonte, que es el más estilizado de todos, pero todos esos banquetes mostraban lo que ocurría en las fiestas dionisíacas. Entonces la gente era a admirar la belleza y a cometer excesos. Ese es el sentido del libro de Nietzsche. El mensaje de él, pues obviamente muy apreciado hoy en día, es que hay que vivir los dos aspectos de la vida, el apolíneo y el dionisíaco. No se pueden negar el uno al otro. Y es parte de la vida misma, ¿verdad? Desde luego en nuestra sociedad cristiana, judeocristiana, pues esto es casi que un tabú, estos temas. Y tal vez por eso el teatro siempre ha tenido ese estigma, ¿no? Porque siempre está relacionado con la admiración de la belleza y especialmente de la belleza corporal, ¿no? Cuando los actores salen a escena, la gente los observa. Y mucha gente se enamoraba de las actrices, se enamoraban de los actores y ocurrían, se les tenían fama de disolutos por eso, y etcétera, etcétera. Todas esas cosas que siempre se hicieron para tratar de coaccionar a los artistas, ¿verdad? Hubo épocas en que el teatro fue prohibido, incluso en Inglaterra, una época que se prohibió toda representación teatral después de Shakespeare, antes eso fue después de la ejecución de Carlos I, hasta la reinstauración, ¿no? Del siglo XVII. Y también a los actores hasta hace muy poco no se les permitía ser enterrados en los cementerios, ¿verdad? Eran como los suicidas, tenían que ser enterrados en otros sitios porque se suponía que su alma estaba condenada por haberse dedicado a representar a villanos y asesinos y cosas que no agradaban al clero en su época, ¿no? O digamos a aquellos que detestaban el poder de la moral, de la censura. Entonces, ese libro es muy interesante porque es una comprensión sobre cómo eran estas fiestas. Ahora hablamos más en detalle de eso. El origen de la tragedia es la imitación, si se dan cuenta. Nosotros imitamos. Fíjense ahí las figuras, si ustedes se dan cuenta, de actores de teatro, fíjense los falos de madera que se ponían ellos, ¿sí? O sea, hay que pensar que el símbolo de la fertilidad era el pene. Y eso era lo que adoraban durante el Festival de Dionisio. Entonces, pues hoy nos puede resultar chocante, pero en esa época esa era la cultura griega, ¿verdad? Era una cultura centrada en los placeres corporales. Ustedes, a diferencia nuestra, ellos consideraban la vida de los muertos como inferior a la vida de los vivos. Si ustedes leen la Odisea o leen la Eneida, ahí hay unas escenas en las cuales los personajes bajan al infierno, al Hades de ellos, ¿no? Y allá ellos son sombras de personas y viven tristes evocando lo que vivieron en la vida terráquea, ¿no? Ya eso es otro nivel de comprensión, ¿no?
Sin embargo, el misticismo, hay trazos también de que existía el misticismo, que es la otra corriente, que es la corriente que derivó en el cristianismo, donde se demostraba que no, que la otra vida ofrecía oportunidades de desarrollo espiritual y de felicidad mayores a esta. Pero eso ya es otra historia, ¿sí? La cultura en ese entonces era, lo importante es la vida. Aquí ven ustedes, por ejemplo, una representación de danzantes. Usaban máscaras para representar a los sátiros del cortejo de Dionisio. Bueno, los sátiros obviamente del cortejo eran, ahí viene la palabra sátira, personas que se dedican solo a pensar en la sexualidad. Pues sí, los sátiros eran jóvenes y viejos que estaban pensando solo en sexo. Hoy en día nosotros pretendemos que eso no existe, pero como sabemos es parte de la vida diaria, ¿no? Los niveles de testosterona, lo explica la ciencia, pueden hacer que hayan hombres que se dediquen solo a eso, ¿no? O centren su vida alrededor de eso. Para los griegos era en el festival de Dionisios, ¿no? Le tenían una época precisa durante el año, ¿no? Para ventilar todo eso, ¿verdad? El ditirambos. Aquí está, el ditirambos es el canto coral en honor a Dionisio. Lo cantaban durante esos días. Hay que pensar que los cortejos comenzaban al despuntar el sol en primavera, es decir, hacia las 4 de la mañana, salían a hacer los bailes, las honras, y comenzaban las tragedias, y hacia las 5 de la mañana comenzaba la primera tragedia. Eran tragedias de 1:30 o 2 horas. Se presentaban trilogías, además, es decir, la gente se sentaba a ver la serie de Netflix de esa época, eran 6 horas de tragedia. Hoy se presenta Esquilo, vamos a ver la Orestiada, comienza con la historia con Agamenón, comienza la historia del señor Agamenón que regresa de Troya y es asesinado por su esposa y su amante Egisto, ¿verdad? Se llama Clitemnestra, la esposa, lo matan en una red, lo encierran en una red con Egisto. Después llega entonces la segunda tragedia que se llama Agamenón, las Coéforas, en donde se trata de Orestes llegando. Orestes es el hijo de Clitemnestra y de Agamenón, y llega a la casa y se encuentra con su hermana Electra, que vive llena de odio contra su madre, porque además la pones a limpiar el piso. Entonces, y lo convence de que asesine a su propia madre. Entonces él acuchilla a su madre y mata también a Egisto. Y la tercera tragedia, que veía la última parte de las 6 horas, era las furias o las erinias, que consistía en la culpa de Orestes por haber matado a su madre. Los demonios lo perseguían. No eran demonios, hoy serían demonios. Entonces eran las furias, las erinias. Mujeres que con látigo lo azotaban moralmente y lo perseguían, y el tipo vivía ladrando y llorando por toda Grecia. Pero ¿dónde están? Le decían. No, ustedes no las ven, pero yo sí las veo. Una obra espeluznante acerca del remordimiento de un asesino, hasta que finalmente pues logra el perdón de los dioses con argumentos obviamente totalmente machistas para el gusto de los feministas de nuestra generación. Pero esa es la tragedia. Después de eso, entonces seguía, después de que la gente llegara, así como ustedes, horrorizados de ver tantos crímenes familiares, entonces se iban a ver una sátira escrita por el mismo Esquilo, donde él mismo representaba lo que les acabo de decir, pero de una manera cómica y grotesca. Ahí comenzaban a aparecer entonces los famosos señores del cortejo de Dionisios, ¿sí? los danzantes, aparecían en la comedia y empezaban a mostrar
sus órganos genitales y la gente se reía, se iban a almorzar y después regresaban por la tarde para la comedia. La tarde era una comedia, que era una comedia de orden político, es decir, como el Sábados Felices que había, o la Luciérnaga, se burlaban, era de los políticos. Esa era como entendían la comedia, ¿verdad? Y finalmente se emborrachaban, a medida que estaba la comedia se emborrachaban, se reían, participaban en escena, era el despelote y después ya se iban por las calles borrachos y era el bacanal, bueno, sería bacanal, era la dionisiaca, ¿no? A veces llegaban a extremos. Robert Graves también ha demostrado en sus estudios sobre la mitología griega, escribió un libro que se llama Los mitos griegos, donde hace un análisis de los mitos y sus variaciones antropológicas. Antiguamente, pues se veneraba a la diosa madre, ¿no? Antes de que se descubriera que los hombres nacían por la unión del semen con la mujer. Antes de eso se creía que las madres eran las únicas que procreaban, ¿verdad? Entonces, la mujer era la reina, la madre, la matriarca. Las mujeres colocaban sus cuerpos desnudos al aire, porque se creía que era el aire el que las fertilizaba. Y bueno, eso obviamente se preservó algo porque generalmente se drogaban, es decir, tomaban hongos para poder participar de esos rituales, sin pena. Igualmente, en la época de Dionisios, pues se llenaban de alcohol, pero también de hongos. Y nos queda una tragedia, que es la de Eurípides, que se llama Las Bacantes, precisamente, ¿no? O las dionisiacas, en donde unas mujeres, el dios Dionisios baja del cielo a ver cómo están los hombres, si creen en él o si no, y se encuentra con un tipo que dice, no, yo soy ateo, yo no creo en los dioses, eso es pura paja. Ah, bueno, listo, muy bien, pues lo voy a castigar, le dice. Y se escapa, es increíble, pues es un dios, lo mete a la cárcel, él se escapa y le da a la madre la locura. Básicamente, dice Robert Graves, que pues, en ese entonces las mujeres tomaban esos hongos y se volvían locas y se les veía correr en manada, desesperadas. Ustedes han visto esa gente que se droga por ahí, que a veces termina comiendo carne humana. Bueno, era un efecto parecido y eran peligrosas, es decir, había que evitarlas, pero tampoco se les podía lastimar porque los consideraban a esas mujeres sagradas. Entonces, en la obra de Eurípides, estas mujeres, la madre de Panteo se llena de esa locura y con sus otras bacantes, con las otras adoradoras de Dionisios, se lanzan contra el palacio de Panteo y se lo comen vivo. Su propia madre se lo come creyendo que es un cordero que está ofreciéndoles Dionisio. Entonces, ese era el estilo. Alegría, placeres, desenfrenos, drogadicción, etc. Algunos dicen que, bueno, que nuestra época es más civilizada, pero ustedes saben que todo eso también se vive en nuestra época, ¿verdad? El opio, profe, también lo utilizaba mucho. Sí, hoy precisamente nuestra cultura, existen algunos estudios que dicen que precisamente el problema de nuestra cultura es que no tenemos ese desfogue, esa posibilidad de ser alguien diferente, de perdernos en la multitud, en el anonimato durante una época en el año. Lo tienen los sitios, dice Nietzsche en el libro de la tragedia, lo tienen los sitios que tienen carnavales. Entonces, el único sitio aquí sería Barranquilla, sería Pasto, ¿verdad? Pero Bucaramanga no tiene realmente ningún carnaval, así digan que tenemos una época de fiestas, eso no ocurre en Bucaramanga. Entonces, lo que ocurre con eso se termina siendo puritanismo y termina siendo peor porque terminamos con las virtudes públicas y los vicios privados. Más o menos esa es la tesis de Nietzsche. Bueno, opiniones o comentarios o preguntas. Pues a mí me parece muy interesante desde el aspecto que muchas veces utilizan lo que usted dice como ese desfogue,
para reconocerse a ellos mismos, ¿no? Tanto su cuerpo, que muchas veces era vetado pues por castigos o por obediencias, y ellos soltaban como todas sus ideas, también tenían esa oportunidad de liberar su pensamiento y filosofar, ¿no? Cosa que, digamos, actualmente se prohíbe y quieren anular carreras como filosofía o historia de las universidades, ¿no? Entonces, que una sociedad se anime al arte, a expresarse por medio del arte, a transformar por medio del arte y la filosofía me parece muy interesante. Claro. Pero, profesor, también hay que tener en cuenta que, si bien es lo que decía la compañera es totalmente cierto, la realidad es que durante el teatro griego las obras que se representaban eran obras que estaban pensadas para repercutir una moral determinada y para permitirle al pueblo la catarsis. En ese sentido, pues el tema de que se podía tratar cualquier tema y como se quisiera, pues no era tan cierto realmente. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver que en obras como Odiseo se está narrando cómo debería ser la Odisea, perdón, se está contando cómo debería ser, bueno, que la Odisea es un poema, es un poema cantado, no es una obra de teatro como tal, pero se está narrando cómo debería ser la forma de ser, perdón, de los hombres, sí, o sea, de este tema de la moral, de comportamiento, de lo que le sirve a la sociedad, porque son sociedades que no tenían una base moral como ya en la Edad Media, son sociedades que se estaban construyendo prácticamente de la nada. Bueno, a ver, hay varios puntos. Primero, listo, Orlando. Bueno, lo primero es comencemos con lo que escribe. Hipócrita habla detrás de la máscara, eso no viene de allá, es la palabra personaje que viene de personare, ¿cierto? Que es latín. El personaje habla a través de la máscara, personare. ¿Sí? El hipócrita, que significa bajo juicio, ¿sí? También tiene una etimología, digamos, en griego, pero no es directamente con hipócrita, ¿no? Lo otro es, la catarsis no era el objetivo de todos. Eso fue después Aristóteles que dedujo los principios, infirió los principios de la obra y forjó el término catarsis, ¿no? Porque veía eso en común, que para nosotros realmente tiene que ver con el clímax. Ustedes tienen que, cuando ven una novela policíaca, una obra policíaca, no quedan contentos hasta que saben quién es el asesino. Es decir, se crean unas pasiones por dentro hasta que sienten que liberan esa tensión que le había creado la historia. Ese es, digamos, y gracias a eso se purifica el alma. Esa era lo que veía Aristóteles, ¿verdad? Y lo veía no solo en el teatro, sino también en la música. Para Aristóteles, en la política, él dice que la música es la clave de toda sociedad. Los jóvenes, los niños deben ser educados, deben escuchar música todos los días para que logren una sensibilidad apropiada, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de una evolución, de una moral, etcétera, como estamos hoy en día, pues la verdad, los griegos también tenían su moralismo, ¿no? Eran muy morales. Foucault, que era homosexual y escribió la historia de la sexualidad, la estudió en exceso, incluso le dedicó, por ahí tengo los volúmenes, un volumen entero escribió 2 partes, la tercera se murió antes de eso, se murió de SIDA, ¿no? Pero en el libro, en el segundo volumen que abarca a los griegos y a los romanos, se da cuenta que eran una sociedad, como ustedes ya vieron, bastante machista, bastante en contra de la mujer, bastante en contra de los homosexuales, a pesar de que lo practicaban como algo que era parte de la vida misma, también lo hacían casi que en secreto, es decir, no era que fuera tan público. Eso creaba burlas, eso se ve en las comedias también, ¿no? Algo parecido a más o menos lo que se ha vivido, vivimos otra época, pero yo creo que es difícil para uno juzgar otra generación y creer que fue inferior o superior, ¿no? Porque
Es decir, los mismos antiguos nos dicen que las mejores sociedades eran antes de que conociéramos los metales, la edad de piedra, 50.000 años de paz de la humanidad. Pero bueno, de todas maneras aquí estamos descomprendiendo de dónde viene el arte teatral, porque fueron los griegos lo que lo inventaron tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? ¿Listo? Sí, María Carolina, ¿te quedó claro o tienes preguntas? No, sí, señor, sí. La sociedad griega como una sociedad que valoraba lo físico, pero también lo intelectual y cómo se manifestaba eso en el teatro. Sí, y bueno, como les digo, también existían los ritos sagrados de Demeter. Alejandro Magno, nos dice Plutarco, él se inició en eso. Y Aristóteles precisamente fue su maestro, ¿no? Y en una carta que se conserva, citada por él le recrimina, a Alejandro Magno le recrimina a Aristóteles que esté publicando el libro de metafísica. Dice él, esos son secretos para los estudiantes ilustrados, no para todo el mundo. Aristóteles le responde que ese libro de la metafísica es un libro tan lleno de ideas complejas que solo los iniciados pueden descifrarlo. El que no sea un iniciado no entiende lo que es el libro de metafísica. Tiene toda la razón. Si uno no entra a leer ese libro con la creencia de lo que es el misticismo, no puede entenderlo. Incluso, sí, en la época griega hay muchas cosas interesantes. ¿Quién, profe? Qué pena, ¿quién? Lo del misticismo, o sea que... Sí, la metafísica, ¿hay que leer a quién? Aristóteles es la metafísica. No estoy hablando de la metafísica de Connie, no sé qué, sino la metafísica como ciencia del ser, de la ontología, de cuál es el ser, cuál es el principio del ser, cuáles son las esencias de las ciencias, qué es lo que debemos estudiar, cómo existe la realidad, ¿verdad? Todas esas son preguntas muy interesantes que están en la metafísica. Yo hace unos años la leí y la verdad me encantó ese libro. Bueno, los coreautas eran los que participaban haciendo el coro. Fíjense, ahí está, si se dan cuenta en la máscara, repercute la voz, ¿no? Porque claro, el teatro griego era para 20.000 personas. Imagínense hablar a 20.000 personas al aire libre. Pues tenía muy buena acústica, pero necesitaban de muchos dispositivos para ampliarlo. Bueno, se consideraba que Tespis era el primer actor. Esto ya lo vimos. El canto del macho cabrío, ese es el origen de Dionisio, ¿no? El Dionisio, el macho cabrío, era relacionado con su culto, ¿verdad? Aunque Robert Graves nos habla de que es que antes de Dionisio existía otro dios que se llamaba Pan, que es el que tiene pies de macho cabrío y cuernos, ¿verdad? Pero el culto a Pan fue reemplazado por Dionisios. A veces lo representan a los dos con la misma figura, ¿no? Los dioses eran reemplazados por otros en esa época y asumían todos los rituales que anteriormente se le dedicaba al dios anterior. El cristianismo hizo lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo surgió la tragedia? Aristóteles dice, y Borges le dedicó un ensayo bastante interesante, donde dice que los cambios en la historia a veces pasan de manera sutil. Originalmente, como decía María Carolina, pues recitaban, eran los poemas homéricos, la Odisea, la Ilíada. Salía un tipo, lo cantaba con música y la gente lo escuchaba, se lo sabían de memoria. Increíble. Pero, pues eso era, se la pasaban por ahí pasando. Pero un día decidieron que esos rituales a Dionisios, que se hacían de manera casi que sacerdotal, que como ven comenzaron así, siendo simplemente un canto al macho cabrío, una persona, pero de pronto alguien le dio por inventar otro personaje, y ese alguien que fue Esquilo, el gran Esquilo, guerrero de Salamina, entre otras cosas, peleó con los persas y los derrotó cuando se enfrentaron los dos imperios, pero además era un famoso poeta trágico, que después fue reemplazado por Sófocles y Eurípides.
Sófocles fue el más brillante de todos, pero Esquilo es innegablemente un gran poeta, y él fue el que inventó el segundo actor, y con ello el agón, el enfrentamiento, ¿verdad? Diferentes puntos de vista entre el coro y el actor primero era el coro con el actor, ahí fue cuando llegó Esquilo a hacer teatro, pero en un día decidió poner 2 actores en escena, y ahí se inventó el teatro. Entonces Borges dice que, claro, eso es increíble pensar que iba a saber él, que iba a crear todo lo que vemos hoy en Netflix, todas las series, todo eso fue invento de un personaje llamado Esquilo, ¿no? Y sus tragedias están ahí, son increíbles, para que las lean. Yo me he leído todo ese teatro griego, me lo he leído completo, así como Shakespeare, y es una delicia, ¿no? Me acuerdo que me encerré una vez para leer a Eurípides, que era el que me faltaba, porque es el más largo, 29 tragedias. Me encerré 15 días a leerlas y viví en la Grecia antigua durante esos 15 días. Ahí está la comedia, el Comus, procesión ritual festiva, y ahí ven las escenas que yo les he descrito, ¿verdad? Atenas era, allá está el Partenón todavía, las ruinas. Pericles en su discurso deja bien claro que él construye el Partenón para que la gente se acuerde de que hubo un gran pueblo que amaba las artes, que se llamaba Atenas. Y lo logró. Y eso es por lo cual ustedes tienen una gran responsabilidad. El arte es lo que hace visible a una generación. Las generaciones que no han tenido artistas, que no han apoyado al arte, pues no existen. Así de simple. Aquí se puede hacer el Teatro Santander, pero si no se hace una dramaturgia local, si no existen grupos locales, si no se hacen cosas auténticas, simplemente traemos gente de afuera, pues esto no va a existir. Bucaramanga, que ustedes conocen, no va a tener, o Santander no va a tener una historia que contar para las siguientes generaciones, ¿verdad? Ahí están las dionisíacas, Lineas Eneas, dionisíacas de marzo, que son las que nos interesan. Ahí están, había competiciones de tragedia, primero, segundo y tercer puesto. Realmente ocurrían durante esos días, se presentaban unos 12, 14, y entre otras cosas, esas obras les tocaba a los más ricos patrocinarlas. El señor Ardila Lune me da el favor, patrocina este festival aquí, el señor no sé qué, patrocina este otro. Y eso hacía que, obviamente, hubiera gente que podía vivir preparando durante todo el año las obras de teatro, como Esquilo. Entonces, las cosas, Esquilo, como Sófocles, a ellos les tocaba actuar. Entonces, no era que yo escribo la obra y chao, no. Les tocaba actuar, dirigir, escribirla. Hacían todo. Ahí está el culto a Dionisio, ya dijimos. Los temas, inocencia, milicia. Realmente ustedes encuentran todo tipo de temas, hasta finales felices en tragedias, como pasa en Filoctetes de Sófocles. Desmesura, la ubris. De eso vamos a hablar ahora. La soberbia del héroe trágico le trae la ira divina, ¿sí? La catarsis, como ustedes se dan cuenta, ciertamente ya les expliqué lo que era, pero generalmente casi todas las obras se basan en la ibris. La ibris es la soberbia. Para los griegos, la soberbia y la petulancia es la fuente de todos los males. Cuando alguien tiene poder y abusa del poder, cae. Cuando alguien en su familia se porta grosero y petulante, pues que causa problemas, eso lo sabemos. Es decir, para ellos lo que hay que vivir es la templanza. Eso está en la República de Platón. Fíjense cómo los griegos tenían una psicología muy avanzada, ¿verdad? Y la ibris crea la amartía, que es la situación trágica, el desenlace, la caída. Aquí, por ejemplo, Edipo está ciego, pero ¿por qué está ciego? ¿Y por qué va exiliado? Porque cometió una ibris. Se encontró con un tipo
en un camino discutieron y sacó la espada y lo mató. Y después descubre que fue su papá, que era su papá. ¿Sí? También se me viene a la mente, profesor, qué pena que lo interrumpa, pero no se me pasa el nombre de la tragedia. Es la tragedia en la que creo que es una mujer quiere que entierren a... Ay, se me olvidó el nombre. Sí, Antígona. Sí, Antígona, sí. Uy, muchísimas gracias, mi cerebro ya está a punto de explotarse. Se me vienen... el rey de la ciudad también sufre una gran caída cuando se da cuenta de que la Antígona también creo que se suicida, si es así. Ya se me olvidó esa obra. No, la entierran viva, al final, por desafiar al rey de Tebas, ¿no? Bueno, ese Creonte es el rey de Tebas en entonces, y es por querer enterrar a su hermano Polinices, que se había rebelado contra el rey de Tebas. Entonces, como para los griegos, no ser enterrado significa condenar eternamente el alma a vagar por el mundo como fantasma. Interesante, ¿no? De hecho, hay fantasmas por ahí que aparecen diciendo que necesitan que los entierren, ¿no? Entonces, ella decide contra las órdenes del rey ir a enterrar a su hermano Polinices. Y obviamente, el rey, ella comete la violación, tiene que aplicar la ley y enterrarla viva. Al final él descubre que la enterró viva con su propio hijo que se había enamorado de ella, ¿verdad? Entonces el mismo Creonte sufre su propia crueldad al final. Es un final bastante trágico y ciertamente Jean Anouilh la representó en la Francia ocupada de Vichy, ¿verdad? Por los nazis, y fue un éxito, porque obviamente todo el mundo veía ahí, en ese Polinices veía al judío que querían proteger, pero proteger a un judío los llevaba a la muerte también, ¿verdad? Entonces, muy, muy precisa esa tragedia. La verdad es que todas estas tragedias de los griegos, como les he dicho siempre, ¿para qué lee uno teatro? ¿Para qué ve teatro? Porque la vida de uno está ya escrita en esas obras. ¿Sí? ¿Qué obra están viviendo ustedes en estos momentos? Yo puedo decir qué obra estoy viviendo. Siempre estoy pensando qué obra estoy viviendo. Y la literatura siempre me ha dado el guión de lo que vivo. Son arquetipos. En estos momentos que tenemos la peste, por ejemplo, estamos viviendo el cuento de Cortázar, Carta a una señorita en París, ¿no? Si ustedes no lo han leído, léanse, los de 3 páginas, pero explica por qué hay gente que se desespera con la peste y cuál es la solución para no desesperarse, ¿no? La solución es aceptar lo anormal. Lo que nos han enseñado que era normal ya no existe, pero si seguimos pensando que el mundo va a ser normal, o que es normal, pues vamos a sufrir, ¿no? Hay que adaptarse a nuevas anormalidades que terminan siendo normales con el tiempo. Bueno, aquí tenemos más de la comedia, obviamente, comediógrafos formales del teatro griego, ballet con coro, se usaba mucho la danza en medio de la tragedia, especialmente cuando hablaba el coro, ¿no? Yo hice un esfuerzo por representar, yo daba clases en muchos sitios, escribí una tragedia que se llama Medea Bacatá, donde cuento la historia de Medea, es una mujer que por celos mata a sus propios hijos, ¿sí? La escribí en versos endecasílabos durante muchos años y la representamos en Bogotá. Voy a mostrar aquí una pequeña escena donde aplicamos, la idea era aplicar todo lo del teatro griego, ¿verdad? A ver si desapareció. Todas las cuestiones del teatro griego aplicadas en esa obra de teatro. Pero desafortunadamente, pues hoy en día es como una curiosidad, ¿no? La gente como que ya este lenguaje no le llama la atención. Entonces, en este sentido es como más académico. Voy a mostrar una pequeña escena. Ofendidas,
He sabido de vuestros percances, de abortos, de violaciones consumidas, de hurtos que propiciaron venganza, usados por políticos tunantes que sin rumor sacrificaron alianza. Testigo soy como tantos mendicantes. Pero la verdad es su linaje, y no le quien diciendo entiende bien austero. ¿Cuál es la razón de vuestro peregrinaje? Vuestro deber es socorreros, forastero. Mujeres, el arisco pienta soy oriundo, y por poblados plumo. Soy ateo, doy razón de Jesús en este mundo, amor que mantiene mi corazón reo. Aquí no cabe, mancebo, la historia de un alma convertida. No permitáis que nuestra falta de fe menoscabe nuestro gallardo amor. Bueno, aquí hay una escena inspirada en el teatro griego donde de pronto aparecían fantasmas, entonces le metió un fantasma ahí. ¡Ahora estoy contradiciendo el credo cristiano y monje en letanías paganas! ¡No es más que moral invisible! ¡Después